librero, ujú, libros, 1, 2, 3, 4, ujú, globo terráqueo, sí, ah, lámparas, mesita, 2 sillones, reflectores, teleprompter, cámara. Hola, ¿cómo estás? Me tomaste por sorpresa. Estaba haciendo un inventario de lo que hay en el foro. ¿Te imaginas que esto que ves fuera todo cuanto existe? ¿Que no hubiera nada más que esto? En este caso, si quisiéramos hacer un inventario de todo lo que hay, me basta una libretita como esta que tengo aquí. Pero si quisiéramos que nuestro inventario no incluyera solo los objetos que podemos ver a simple vista, sino exactamente todas las cosas que estén en este lugar sin importar su tamaño, la lista se haría más grande. Habría que incluir partículas de polvo y una que otra araña escondida en la oscuridad. Y si además de cosas agregamos las propiedades que éstas tienen, tendría que poner en mi lista la textura, la temperatura, la forma, el color y las dimensiones de este sillón y de las demás cosas. Así, la lista se va haciendo más grande. Y sí, para simplificar todo esto, usamos solo 2 categorías: objeto y propiedad. Los objetos son cosas como la lámpara y el reflector, el librero y el sillón, el polvo y las arañas. Y las propiedades son las características de estos objetos. Por ejemplo, de qué están hechos, cuánto miden, dónde están ubicados, si pueden transmitir el flujo de electricidad, si están vivos o si son inertes. ¿No te parece que pensar en estos términos es pensar que las cosas son como almohadillas y sus propiedades son como alfileres? Si me lo permites, te tomaré como ejemplo. Este eres tú. Y estas son propiedades. Si ponemos un alfiler en el cojín, quiere decir que tienes esa propiedad. Tenemos, pues, que esta almohadilla eres tú y los alfileres que tiene clavados representan las propiedades o cualidades que tú tienes. Para empezar, pensemos en tu historia personal. Haber nacido en donde naciste en el momento en el que tú lo hiciste. Tener los padres que tienes y las condiciones biológicas que determinan tu sexo. Pongamos un alfiler por cada uno de estos en la almohadilla. 1, 2, 3. Ahora pensemos en tu cuerpo, como es ahora. Tu estatura, el largo de tu cabello, el tamaño de tus manos. Tenemos 3 propiedades más, así que pongamos otros 3 alfileres a la almohadilla. 1, 2, 3. Y finalmente, pensemos en características que tienes en virtud de ser humano. Tu capacidad de razonar, experimentar emociones y la propiedad de ser mortal. Esto suma otros 3 alfileres. 1, 2, 3. 9 en total. Detengámonos aquí. Pero podríamos poner muchísimos alfileres en la almohadilla, uno por cada propiedad que tengas. Ahora bien, a lo largo de tu vida ganarás y perderás propiedades, pero hay otras que tendrás mientras sigas existiendo. Así, podemos hacer una distinción entre 2 tipos de propiedades: las contingentes y las necesarias. Las propiedades contingentes son aquellas que puedes o no tener. Usar un sombrero, estudiar danza, vivir en la costa. Las propiedades necesarias son propiedades que no podrías no tener. ¿Cuáles son estas propiedades? De acuerdo con algunos, tú tienes los progenitores que tienes de manera necesaria. Un pequeño cambio y ya no serías tú. De acuerdo con otros, la propiedad de ser un ser humano es una de ellas.
Por más que quieras, no podrías ser un gato o una sombrilla. Si eres un ser humano, es necesario que lo seas. ¿Con qué objetos y propiedades? ¿Podremos acortar esta lista un poco más? Y si le ponemos entes y acabamos de una buena vez con este inventario, ¿qué dices? ¿Que nunca habías escuchado esa palabra? Permíteme buscar una caracterización. Llamamos ente a muchas cosas y en diversos sentidos. Ente es todo aquello de lo que hablamos, de lo que mentamos, aquello con respecto a lo cual nos comportamos de esta o aquella manera. Ente es también lo que nosotros mismos somos y el modo como lo somos. Así que son entes los zapatos que llevas a la escuela, el camino que recorres, los cerros que se ven a lo lejos, la gente que tú saludas, tus pensamientos, tu voz, tu estado de ánimo. Pues ya acabamos. Ante la pregunta, ¿qué es lo que hay? Respondemos entes y listo. ¿Qué dices? ¿No te convence? Tienes razón. Ahora tenemos otros problemas. En el inventario tendremos que poner entes, pero ¿cuáles? ¿Objetos físicos? Sí. Ahí están el sol y el volcán de Colima. ¿Artefactos? También. Ahí está la cámara y las lámparas. ¿Personas? Obvio, sí. Ahí estamos tú y yo. ¿Fantasmas? Pues dice mi abuelita que sí. ¿El chupacabras? ¿La llorona? ¿Los unicornios? Ay, sí, como que no, ¿verdad? ¿Y qué hay de las almas? ¿Y Dios? ¿Existe Dios? Pues ahí sí, ya no sé. Lo mejor será ver cómo Luna y Emiliano tratan de responder esta pregunta. Seguramente nos darán algunas ideas para orientar nuestro pensamiento. Te doy la bienvenida a Humanamente, dudar para comprender. Si un árbol cae en el corazón del bosque y nadie lo escucha, ¿realmente se cayó? ¿En serio, Emi? Pensé que vendríamos al café a echar el chismecito. ¿Si no a qué? ¿Qué otros grandes éxitos del pensamiento filosófico tienes en tu agenda? ¿La inmortalidad del cangrejo? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué tiene? ¿No te parece una pregunta interesante? Solo estoy bromeando. Obviamente. Ya ves que si buscas en internet preguntas filosóficas, salen este tipo de cosas. Ya sé. También en la tele se asocian a la filosofía. Pero yo creo que con mala intención. ¿Cómo? Pues como ejemplos de preguntas ociosas. No van a ningún lado y que a nadie le importa realmente. Ándale, como si las respuestas fueran tan obvias que es bobo hacer las preguntas. Pero, ¿tú crees que esta pregunta sobre el árbol que se cae en el bosque es importante? ¿La verdad? Pues no. Yo tengo la intuición de que algo interesante tiene detrás, pero no sé bien qué es. ¿Qué te parece si apostamos? ¿Un postre? Uy, en eso estaba pensando. Dime tu respuesta. Si me convence, yo invito el pastel o lo que quieras. Te voy a ganar bien fácil, Emi. Pon atención. Si el árbol se cayó, entonces se cayó. Si no, pues no. Si alguien nos viera, ¿pensaría que nos estamos burlando de la filosofía, Lu? No, ¿cómo crees? Déjame explico. Tú comenzaste diciendo... Si un árbol cae en el corazón del bosque y nadie lo escucha,
¿realmente se cayó? Es decir, antes de hacer la pregunta, supones algo, que el árbol se cayó. Y si acepto esta suposición, pero digo que no se cayó, me contradigo. Así que, si acepto que el árbol se cayó, pues tengo que decir que sí se cayó. Vaya, Lu, no veo falla en tu lógica. ¿Y si no aceptas de entrada que el árbol se cayó? Pues no hay juego, ni apuesta, ni me gano nada. Bueno, pero si tú aceptas la suposición de que el árbol se cayó y luego aceptas también que nadie lo escucha, ¿eso no podría llevarte a decir que el árbol realmente no se cayó? ¿Por qué no lo escuchamos? A ver, Emi, ¿te acuerdas del perrito de la vecina? Uy, ¿cómo olvidarlo? No dejaba de ladrar y de ladrar. Ay, todo el santo día. Por eso me ponía los audífonos a todo volumen. ¿Y a poco dejaba de ladrar porque no lo escucharas? Pues no. ¿Qué va? ¿Y tu casa deja de existir si no la ves? Tampoco. Ahí está mi camita esperándome a que llegue a dormir en la noche. Pues es lo mismo, ¿no? Si es verdad que un árbol se cae en el bosque, pues se cae, lo escuchemos o no. Las cosas no dejan de existir porque no las escuchemos, las veamos o toquemos. ¿Qué tal que todos existimos porque alguien nos está viendo? Como si fuéramos personajes de una obra de teatro o de televisión. Cuando apagamos la tele, los personajes dejan de existir, ¿no? No sé. Yo diría que existen, pero en el guión, no en la vida real. Piensa en el personaje que quieras. Big Man. Ándale, es un buen ejemplo. Tú no puedes encontrar a Big Man en el laboratorio de la escuela, aunque sí te puedes encontrar a la persona que interpreta a ese personaje. Paul Saloon. ¿Qué tal está el pastel? Ay, pues yo no sé si gané o perdí la apuesta, pero está muy bueno. ¿Y podrías saber quién es el pastel, aunque nadie lo pruebe? Ahí vas de nuevo. Está bien. Reconozco que hay casos en los que es problemático decir que algo existe sin percibirlo, como pasa con los dolores y el sabor de los pasteles. Pero en el caso del árbol o de nosotros, no tiene sentido. A menos que seamos personajes de televisión o de ficción, como los que salen en las mangas que lees, o como el salvaje John, de Un Mundo Feliz. Bueno, a lo mejor esos son personajes que existen aunque no leas el libro o no prendas la tele. Como los números. No tenemos que andar contando de corrido hasta el 1991 para que los números que hay en ese intervalo existan. Ahí andan los números bien contentos siendo números, aunque no los percibas ni los cuentes, ni los uses para medir un terreno o calcular cuánto hay que pagar por 2 tazas de café y una rebanada de pastel. Ah, ¿sí? ¿Y dónde andan los números siendo números bien contentitos? Pues en el reino de los números. Órale, pues. Primero te parece muy loco que te diga que a lo mejor, ojo, a lo mejor las cosas tienen que ser percibidas para existir. Y ahora sales con que los números existen en su mundo y que no necesitan de nosotros. No. ¿A poco existiera el número pi si no lo hubieran descubierto los matemáticos? Pues sí, aunque no hubiera habido humanos, aunque no hubiera habido universo. Wow, momento, Lu. Eso ya es demasiado. Mejor volvamos al tema. Ay, bueno, pero lo discutimos luego, ¿va? Mira, ¿no es el que sale en los programas de la televisión? No hay Dios. Change my mind. ¿Cambia mi mente? No, dice que lo hagas cambiar de opinión. Ah. ¿Y qué nos ganamos? Vente aquí a preguntarle. Hola. ¿No es usted? Hola, soy filósofo. Quizá me recuerden de programas como ¿Quién debe morir? Y Pásele joven, Tacos de perro, Humano y Caracol. Sí, me suena. ¿Es usted filósofo? ¿O su nombre es filósofo? Me llamo filósofo. Así me puso mi mamá. Es un nombre raro, pero me da cierto toque distinguido. Significa el que ama la sabiduría. También hay quien se llama filoteo, el que ama a Dios. Pero un nombre no determina lo que uno hace o en qué cree. Yo conozco un Hugo Sánchez que ni es futbolista ni cree que Maradona sea un dios. Pero bueno, ¿vienen por el letrero? Pues queremos ver cómo está la cosa y sobre todo saber cuáles son los premios. La cosa está así. Yo digo que no hay Dios. O sea, que si se ponen a contar las cosas del mundo encontrarán piedras, árboles, animales, humanos, pero no hay algo que sea Dios. Su tarea
Si la aceptan, será tratar de hacer que cambie mi postura. ¿Y el premio? Pues... eso no lo había pensado, pero será una sorpresa. ¿Le entran? Pues... Sí le entramos, pero volvemos más tarde. Es que dejamos los frijoles en la lumbre. ¿Cuáles frijoles? Es una estrategia de guerra. Necesitamos tiempo para investigar y ganarnos ese premio sorpresa. Ese premio será nuestro. Ay, debes dejar esos videojuegos. Te están perturbando. Allá vamos. Bueno. Al rato volvemos. Sí, señorita. Pues ya estamos aquí, Lu. Esta es la estrategia. Cada quien toma una computadora y se pone a buscar argumentos para hacer que Filósofo cambie de opinión. Tenemos media hora. Entre los dos sumaremos 1 hora de investigación. Luego vamos a la biblioteca, nos separamos e investigamos otra media hora. Así sumamos 2 horas de investigación. Y de camino al kiosco vamos afinando los detalles de nuestro ataque. Esto nos tomará 1 hora y media. Le diremos que los frijoles se nos quemaron y que tuvimos que limpiar. No sospechará que estábamos organizando nuestras tropas. Debo reconocer que lo estás haciendo bien, Emi. Aunque me preocupa que hables así. Pues a darle. ¡Viva México! Tengo mucha y buena información. ¡Estupendo! Ahora vayamos a la biblioteca. Pues ya estamos aquí. A darle. ¿Lo tiene, Superluna? Listo y preparado, Super Emiliano. Filósofo no va a saber ni por dónde le cae tanto argumentazo. Y pam, pum, pam. Cambia de opinión porque cambia de opinión. ¿Lograron salvar la olla de los frijoles? Pues no, tuvimos que limpiar un poco, por eso tardamos. Pero hemos venido a hacerlo cambiar de opinión. Tomen asiento. Bueno, pues empecemos. ¿Qué tienen que decirme? Yo tengo un argumento. ¿Un argumento? Vaya, eso es nuevo. Esta mañana vino una señora a regañarme por decir que no hay Dios. Un señor me amenazó con traer a no sé quién para hacerme entender. Otros se burlaron. Y uno vino a compadecerse de mí y me regaló un café. Pero bueno, adelante. ¿Cuál es ese argumento que traes por ahí? Vemos que las cosas que carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales, actúan por un fin. Y esto se evidencia en su actuación siempre, o casi siempre, de la misma manera para obtener el mejor resultado. Por lo tanto, es evidente que logran su fin, no de manera fortuita, sino intencionalmente. Ahora bien, todo lo que carece de conocimiento no puede avanzar hacia un fin, a menos que sea dirigido por alguien que esté dotado de conocimiento e inteligencia, como la flecha es dirigida por el arquero. Por lo tanto, existe algún ser inteligente por el cual todas las cosas naturales están dirigidas a su fin, y es este ser al que llamamos Dios. Vaya. ¿Dónde se viene uno a encontrar al doctor Angélico? ¿A quién? A Tomás de Aquino. Tuvo una inteligencia tan portentosa que no parecía humana, sino divina. Como si fuera un ángel haciendo teología. Pero bueno, ¿podría poner ese argumento en palabras más sencillas? Sin problema, le voy a dar un ejemplo. Piense en la Luna. Orbita alrededor de la Tierra. Tiene sus ciclos y los ciclos afectan las mareas. Y esto sucede con regularidad. Hay un propósito que cumple la Luna y lo hace de la mejor manera. Pero como la Luna no decide comportarse así, porque pues no puede tomar decisiones, la mejor explicación es que alguien más haya dirigido su movimiento para que alcance el fin que le corresponde. Como la flecha es dirigida por el arquero, ¿no? Así merito.
¿Cómo van esas opiniones, señor filósofo? ¿Luna ya le hizo cambiar de parecer? Pues no del todo. Me parece que comparar a la luna con una flecha es un poco exagerado. La flecha tiene un propósito, dar en el blanco. Pero, ¿cuál es el propósito de la luna? ¿Iluminar los caminos en las noches de luna llena para que no nos perdamos en el monte? ¿Alterar las mareas para que podamos navegar? Eso hace pensar que el propósito de la naturaleza es servirnos a nosotros los humanos, y eso tiene consecuencias muy feas. Como la tala de árboles, la contaminación de los ríos y el cambio climático, ¿no? Y que agarremos a los animales de nuestros puerquitos. O sea, que los explotemos para nuestro beneficio. Total, todo es para nosotros. Emi, así no vamos a ganar. Présteme su libro y escuche. Si vemos una casa, concluimos, con la mayor seguridad, que hubo un arquitecto o constructor, porque precisamente es la especie de efecto que por experiencia sabemos procede de esa especie de causa. Pero ciertamente no afirmarías que entre el universo y una casa hay tanta semejanza, para que, con igual certeza, podamos inferir una causa similar. Ni tampoco afirmarías que la analogía, en este caso, es absoluta y perfecta. La desemejanza es tan patente que a lo más que puedes pretender llegar es a una suposición, conjetura o presunción sobre la semejanza entre las causas, y en cuanto a la aceptación que pueda tener, lo dejo a tu consideración. ¿Y qué consideración les merece? Pues sí, la semejanza existe, pero también la diferencia. Todo lo que tenemos es una posible explicación. Que Dios haya creado el mundo y por tanto existe. Porque ni modo que cree algo sin que exista. Pero es una explicación entre otras. ¿Qué tal que el mundo ha existido siempre y no necesita que nadie lo cree? No, Luna, no digas eso. Vamos a perder. Pues si están de acuerdo, lo dejamos aquí. En unos minutos tengo llamado en el programa de televisión. No. Déjeme dar la última batalla. Venga, pues. Dios tiene todas las perfecciones. Lo sabe todo. Es omnisciente. Lo puede todo. Es omnipotente. Está en todos lados. Es omnipresente. Ahora hay de dos sopas. O Dios tiene la propiedad de existir o no la tiene. Si no la tiene, ¿cómo podría estar en todos lados, poderlo todo y saberlo todo? Pues no. Así que tenemos que decir que Dios existe. ¿Y ese argumento de dónde salió? Se me ocurrió a mí leyendo cosas. Me recuerda al argumento de Anselmo, pero tendré que platicarles cómo va en otra ocasión. ¿Y ganamos? ¿Cambió de opinión? Pues sigo en las mismas. En tu último argumento simplemente estipulaste que Dios tiene todas esas propiedades y de ahí concluiste que Dios existe. Pero, ¿de dónde sale esa definición? Yo puedo definir, por ejemplo, la isla perfecta como aquella isla que tiene todas las perfecciones. ¿Dirían que por ello existe? Pues si a esas vamos, usted, señor filósofo, vino y puso su cartelito que dice, no hay Dios. Pero no nos ha dado ninguna razón para una conclusión así. Al menos nosotros llevamos unos cuantos argumentos. En eso tienes razón. ¿Les parece que suspendamos el juicio? ¿Cómo? Que no digamos todavía que Dios existe ni tampoco que Dios no existe. No formemos ninguna creencia por ahora y sigamos investigando. Hasta aquí tenemos sus argumentos, que no son concluyentes y que aparte ustedes no tienen nada que concluir aquí. Bueno, pero podemos mejorarlos. Por supuesto. Y yo no he dicho nada para concluir que Dios no existe. O sea, estamos a mano. Oh, ¡qué cómodo! Llegamos a un empate sin que hiciera nada. Pues evalué qué tan buenos eran los argumentos que me trajeron y ustedes estuvieron de acuerdo en que no lo eran tanto. No es mucho, pero es un trabajo honesto. Pues sí. Pero, a ver, al principio usted decía que no hay un Dios y después de discutir con nosotros, dice que no se va a pronunciar sobre si existe o no existe. Eso es un cambio en el modo de pensar, ¿no? Y eso es lo que dice su cartel. Exacto. Cambiamos su mente porque ya no piensa igual. ¿Cuál es nuestro premio? Una enseñanza.
La argumentación no es una guerra donde hay aliados y contrincantes. No hay que vencer o ganar. Es una actividad cooperativa que requiere la colaboración de todos los participantes. La conclusión a la que llegamos, que es mejor, por ahora, suspender el juicio, es un logro de los tres. Y ahora sí, ya me voy. Oiga, dejó sus cosas aquí. A ver, ve, lee eso. No hay Dios. ¿No hay Dios? En el programa de hoy, Emiliano puso en cuestión una asunción que es parte del sentido común, que los objetos físicos tienen una existencia que es independiente de que sean percibidos por nosotros, los humanos. Luna se opuso ante esa posibilidad, pues de primera instancia parece ridículo pensar que nuestra casa, los árboles en el bosque o nuestros amigos dejen de existir simplemente porque no los vemos, oímos o tocamos. Para desarrollar sus intuiciones, Emiliano presentó una posibilidad, que la existencia de los objetos físicos e incluso de los números estuviera garantizada por la existencia de Dios. Si Dios nos ve o piensa, entonces existimos. Esto chocó contra mi propia manera de ver las cosas. Tanto los números como los objetos físicos existen por sí mismos. No nos necesitan ni necesitan a Dios para existir. Pero Emiliano aún debía buscar algunas razones para concluir que Dios existe. Casualmente encontramos a Filósofo en el kiosco del pueblo diciendo que no hay tal cosa como Dios, desafiando a los pacientes a discutir con él para hacerlo cambiar de postura. Yo vi en esta situación la oportunidad de afinar mis argumentos y pedí ayuda a Luna. Para enfrentarnos a Filósofo hicimos una investigación y discutimos de manera argumentada. Pero tuvimos que reconocer que cada uno de ellos tenía dificultades y que podíamos mejorarlos si los pensábamos con más cuidado. Al final, suspendimos el juicio. Esto quiere decir que no concluimos que Dios existe ni tampoco que no existe. Seguiremos investigando, mejorando la fuerza de nuestros argumentos y aprovechando toda ocasión que se nos presente para poner a prueba nuestras intuiciones y nuestras razones.